Y continuamos de inmediato con las noticias porque diputados de la UDI solicitaron al gobierno decretar un estado de sitio en la macrozona sur, esto tras la seguidilla de hechos de violencia en la zona, asegurando que de no ser así rechazarán una nueva prórroga al estado de excepción. Queremos profundizar en esta solicitud y también los problemas de seguridad que afectan a la zona junto a la diputada de la UDI, Flor Weise, a quien ya saludamos. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, Davor, muy buenos días. Bueno, diputada, lo primero, ¿por qué es necesario ahora el estado de sitio y no es mejor mejorar lo que ya tenemos, que es el estado de emergencia, que es acotado? Bueno, mira, la verdad es que los estados de excepción constitucional, como son el de sitio, de emergencia que tenemos hoy en día, son para situaciones transitorias y excepcionales. Y hoy día eso ya ha dejado de ser así por cuanto esto se ha normalizado y no ha generado el impacto que lleva ya durante varios meses. Recordemos que hoy día se cumple un año desde que ya estamos con este estado de excepción constitucional que obviamente debiese ya haber visto sus frutos en haber bajado los ataques y los actos de violencia, de crimen organizado, de terrorismo, y eso no ha sido así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Que aquí hay que dar un paso más, porque así como estamos, lo único que nos queda es tener entonces que resignarnos o someternos a la violencia, al crimen organizado, a los actos terroristas que están aumentando, porque en estos últimos días, semanas, y particularmente si vemos esta semana del 8 al 14, y si le agregamos hoy día un ataque a una vivienda de Tirúa recién, en la localidad costera de Quidico, que fue incendiada con lienzos que hacen mención a precisamente rechazando todas las normativas que se han ido aprobando en materia de seguridad, que por cierto todavía creemos que son insuficientes. Entonces, vemos que si han habido ataques que involucran a 33 personas durante una semana con 18, 20 actos de violencia entre Ercilla, Coyipulli y el cono sur de la provincia de Arauco, por supuesto que lo que está hoy día imperando en la zona no es el estado de excepción, no es la protección a las personas, sino que simplemente es una escalada, además de hoy día, de actos que están aumentando. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado al gobierno? Que se lo hemos planteado desde los inicios del estado de excepción constitucional, que deje de acotarlo, que deje de limitarlo, que no solo sea en las carreteras o en las rutas principales, con escasos controles, escasa fiscalización, que además quienes cometen estos actos son capaces de burlarlos perfectamente por cuanto se anticipan a los hechos, tienen mayor inteligencia, mayor capacidad logística de armas, de personas que atacan también. Entonces hoy día hay que hacer algo distinto. Lo que está hoy día instalado no es suficiente, absolutamente insuficiente para lo que estamos viviendo en cuanto a la violencia. Aquí es nuestro deber y nuestro rol aplicar una medida que sea superior. Sí, pero en un primer paso no sería de alguna manera desacotar este estado de emergencia que ya rige, usted lo decía, hace más de un año, más que ir al estado de sitio, que implicaría además restringir las libertades de muchas personas que no tienen nada que ver con el conflicto ahí en la Araucanía ni en el Biobío. Bueno, efectivamente el estado de sitio no es algo que nos guste y nos agrade solamente porque efectivamente se restringen libertades y tiene también un efecto desde lo económico, y eso hay que reconocerlo porque estamos saliendo recién de todo lo que fue la pandemia y toda la situación tan crítica en la economía que hoy día tenemos, pero eso es un efecto que también el gobierno tiene que medirlo porque aquí hay un bien superior, un bien jurídico superior que es la tranquilidad, incluso la vida de las personas, el derecho a la propiedad privada, el derecho a poder transitar libremente, a trabajar, a dormir incluso en paz. Entonces, por supuesto que nosotros estamos disponibles también para que el gobierno diga qué entonces quiere, cómo perfecciona este estado de excepción, porque incluso se anunció en los últimos días que se iban a mejorar o se le iban a dar condiciones especiales a este estado de excepción actual. Incluso el subsecretario Monsalve lo señaló solo para la Araucanía. Yo tengo que diferenciar siempre, yo represento a la provincia de Arauco y Biobío y Comuna de Lota, es decir, Distrito 21, y no se pueden mezclar y mimetizar lo que es la provincia de Arauco, en donde los actos siguen ocurriendo. Entonces, sí, nosotros hemos pedido que lo desacoten y que lo deslimiten, pero eso no ha ocurrido tampoco. Ahora estamos disponibles para que el gobierno sí nos entregue una fórmula en donde muestra una convicción y una decisión a avanzar en un paso más en lo que se está haciendo hoy día, que es insuficiente. Bueno, lo tendremos que evaluar. Pero hasta ahora, ¿cuáles son las herramientas que hay en nuestra Constitución? Son estado de excepción de emergencia, que es este que hay ahora, y está luego el estado de sitio. Ahora, si hay una fórmula intermedia donde el gobierno nos plantee y nos diga esta es una medida que además que veamos que efectivamente va a ser implementada bien, por supuesto que también es una fórmula de ir avanzando. Si aquí lo que necesitamos es que el gobierno muestre que está con convicción real, aplicando medidas que sean en los hechos las que sirven. Porque así como estamos hoy día, cuando se llegó a atacar un bus de escolares, de 25 escolares, que afortunadamente no ocurrió nada, eso es lo que nunca habíamos visto en nuestra zona. Entonces, esto va avanzando y nosotros como Estado vamos retrocediendo. El Estado de Derecho
inexistente. Diputada, ustedes decían en el día de ayer que de no decretarse el estado de sitio como una forma de presionar al gobierno, no van a votar a favor la renovación de los estados de excepción futuros, que ya cumplimos un año con la sucesiva renovación de estados de excepción. ¿Usted siente que el gobierno las va a escuchar con esta petición de estado de sitio? Y lo otro, ¿qué pasa si no se renuevan los estados de excepción? Nos quedamos sin nada, Mire, o sea, aquí, ni siquiera lo ha acotado. bueno, esa ha sido una reflexión y que yo la he hecho permanentemente y por eso he votado a favor siempre de los estados de excepción por lo mismo, por pensar qué ocurriría si esto se retira, digamos, el estado de excepción pensando en las víctimas, en las personas. Pero hoy día si yo voy a la zona y pregunto, ¿ustedes ven que hay controles, ven que hay un efecto? ¿Ustedes sienten que el estado de excepción está realmente en la zona aplicándose? Me dicen, mire, la verdad, muy poco. Y si vemos los hechos y los resultados, como ya dije, 20 ataques en la última, del 8 al 18, al 16 hoy día de mayo, claramente no está siendo aplicado. Entonces no podemos ser solo una caja buzón en donde le solucionamos un problema al gobierno diciendo que está aplicando medidas, pero que los hechos no son las que corresponden. Ahora, sí, efectivamente hay que hacerse la pregunta, ¿qué ocurriría sin estado de excepción? Y por eso hemos sido bastante razonables en lo que hemos ido haciendo y hemos aprobado todas las ocasiones anteriores, 23 ya, pero tampoco podemos quedarnos conforme con lo que se está haciendo, que es a medias, es una medida a medias, y tampoco estamos presionando ni amenazando en ningún caso. Yo a lo menos estoy actuando con absoluta responsabilidad para que el gobierno entienda que esto no es una función o una responsabilidad del Parlamento solamente. Nosotros aprobamos un estado de excepción que nos plantea el gobierno, el Ejecutivo, pero hoy día no lo están haciendo como corresponde y por lo tanto nuestro deber, y yo lo siento, pero absolutamente así, porque conozco la realidad, soy víctima, he sido víctima y vivo y comparto y convivo con las víctimas, se necesita algo más. Entonces, bueno, el gobierno tiene la responsabilidad hoy día y está en sus manos el que diga qué medidas o qué perfeccionamiento le va a aplicar al estado de excepción actual, porque el estado de sitio, la verdad es que no sé si lo irán a aplicar, si no han aplicado un estado de excepción hoy día que tenga mayor Diputada. fortaleza, en el sentido de darle mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas, a las policías, mayor cantidad de controles. Son controles que se hacen en algunas horas específicas, que además los que cometen los actos de violencia lo saben y los conocen perfectamente. Bueno, esa es la materia que tenemos que ver de aquí a mañana y estamos esperando a ver qué reacción hay o qué nos indica el gobierno y evaluaremos en su momento durante estas horas cuál va a ser nuestra resolución respecto a la votación. Sí, a propósito, usted decía de reacción, esta petición que hace usted como parlamentaria de la UDI y también otros parlamentarios de RN de incorporar el estado de sitio ahí en la zona sur del país, ¿no se puede interpretar también como un endurecimiento de la UDI y también de RN después del triunfo de los republicanos el domingo pasado? Bueno, en ningún caso, a lo menos en mi caso no es así. Nosotros esto es un tema que no es de ahora, esto es un tema que lo hemos venido planteando y lo hemos comentado al interior de la bancada en votaciones anteriores desde mucho tiempo. Bueno, hemos comentado y hay varios colegas que estaban en esta idea, pero lo que ocurre es que ahora coincide con los resultados que usted señala, pero aquí ha habido un recrudecimiento de la violencia y de los actos de terrorismo. Ya los señalé, ya los mencioné, los datos están ahí objetivos. Como dije, ese ataque al bus, hoy día he señalado 20 ataques en la última semana. Eso es un aumento, pero de todas maneras sustantivo en los hechos de violencia. Esto, cuando partió el inicio del estado de excepción, bajó a un 50, 49% aproximadamente los actos de violencia. Luego se estabilizaron. Se lo dije a la ministra Toá, en mis intervenciones, al subsecretario del Interior. Aquí hay que hacer algo distinto. El estado de excepción se aplica de manera distinta, se endurece, por decirlo, para que nuevamente se provoque un efecto y un impacto en los atentados, en los ataques y empiecen a bajar. Y hoy día, al revés. Los atentados, los ataques, la violencia, los actos terroristas, el crimen organizado ha ido aumentando. Las cifras están ahí, son reales, no son inventos. Entonces a mí lo que me gustaría es que la ministra, los ministros, la ministra, el presidente vaya a la zona, vea la realidad, converse con la gente y no decreten medidas de más de 500 kilómetros de distancia y que en las cifras y en los números el gobierno siempre muestra que vamos bien, pero en la realidad, la verdad es que vamos muy mal, vamos retrocediendo en materia de seguridad y los hechos de violencia, de terrorismo están aumentando porque además son respuesta a las leyes Nain Retamal y a lo que se ha ido aumentando porque así lo señalan los lienzos que dejan en los lugares y frente a eso el Estado de Chile tiene que reaccionar y tiene que mostrar que es capaz de combatir estos hechos y no solamente aplicar una medida que a todas luces, así como está,
no está provocando el efecto que necesitamos. Diputada, y la estrategia que está aplicando el gobierno por estos días, usted es diputada por el distrito 21 del Biobío, sin embargo hoy día el presidente Boric ha trascendido, tiene una invitación para conversar con los parlamentarios de la región de la Araucanía. ¿Usted está invitada a esa reunión? Y lo otro, si no está invitada, ¿qué le parece que no la inviten? La verdad es que sí fui invitada ayer en la tarde a última hora, no sé cuánto tiempo le han invitado a los diputados de la Araucanía, pero me parece muy bien que eso se haya entendido y que el gobierno entienda que Arauco es parte de nuestro país, que somos parte de Chile y que no podemos seguir postergados y que solamente se hable de Araucanía porque en Arauco, en las comunas de Cañete, de Contulmo, de Tirúa, se han vivido los episodios más violentos. Insisto, lo del bus y no es por competir en cuál es más violento o no, que Sí. eso es terrible ya el siquiera tener que estar ¿Y en qué le va a una plantear al presidente relativa Boric? competencia que ocurrió en el ataque a Contulmo, que murió recién en el Molino Grolmus, ¿cierto? Que fue uno de los ataques más. Diputada, ¿qué le va a plantear al bárbaros que presidente ocurrió. Boric? ¿Va a ir a escuchar las ideas o va a ir usted con su idea del estado de sitio? Mire, todavía no he resuelto si voy a ir, espero poder asistir, pero primero hay que escuchar, obviamente siempre hay que estar disponible para escuchar, porque lo que se ha señalado, a lo menos lo que se me planteó, es que es una evaluación o una información respecto al plan Buen Vivir en la zona. Y el plan Buen Vivir en la zona lo que menos tiene es buen vivir. Hasta ahora ha sido solo un mal vivir, porque lo principal y prioritario hoy día es la seguridad de las personas, y ese plan no lo está abordando de ninguna manera. Así que sí, hay que escuchar primero siempre y luego también proponer y pedir. Pedir, yo claramente, mayor resguardo, y eso significa un estado de excepción que no sea acotado, que sea con un control permanente y que también vaya acompañado de un plan de avance en materias ya mucho más integral, como es llegar a un acuerdo y llegar en lo que se trata de reivindicaciones históricas, cuando se involucra esto y se mezcla desgraciadamente con un conflicto étnico. Bueno, eso no tiene que ver con el terrorismo ni con la violencia, pero ese conflicto tampoco se ha abordado y no se ha avanzado nada en esa materia, y cosa que el presidente anunció, y yo no veo que haya avance en eso. Entonces son dos líneas en las cuales hay que avanzar, pero hoy día la violencia y el terrorismo es lo prioritario y no pueden ensuciarse, diría yo, un conflicto o una relación con las comunidades con esto que es pura y netamente terrorismo, delincuencia y crimen organizado, y eso tiene que abordarse con la mayor dureza desde el Estado de Chile y no dejar algún espacio para que eso se justifique en base a alguna lucha o de reivindicaciones históricas, porque la violencia no tiene lugar o no debe tenerlo de ninguna manera en ninguna reivindicación ni menos como instrumento de acción política. Diputada, y a la hora de hacer balance de este año ya de estado de excepción, por lo menos en el gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿usted siente que ha funcionado bien el hecho de que un pedazo de la macrozona sur esté en manos del ejército y otro pedazo, su zona, esté en manos de la Armada de Chile? ¿Debería quizás cambiar el mando, que haya una sola autoridad militar que pueda quizás coordinar mejor todo lo que pasa en la macrozona como una gran zona? Respecto a eso, yo creo que no hay mayor diferencia. Yo creo que ambas ramas de la Fuerza Armada lo hacen con compromiso, pero ellos no se mandan solos, tienen que darle instrucciones de poder proceder y de actuar y después ser respaldados por el gobierno frente a alguna reacción o respuesta que haya cuando hay algún enfrentamiento, que finalmente eso es una opción que puede ocurrir, y que ellos se sientan que están entonces con el respaldo político también desde el gobierno para actuar. Yo en ese sentido creo que la capacidad de organización, más allá de cuál es la rama del ejército o de las Fuerzas Armadas que está operando, no es lo central. Aquí lo central es que haya efectivamente un despliegue y un desplazamiento de cual sean armadas, sea ejército, que sea efectivo y que cope todo el territorio. Ahora, eso también es una posibilidad que se segmente cuando se dice un estado de excepción sin acotarse, sin limitaciones, o algún estado de sitio. También, ya lo dijimos antes o lo dije en relación a que genera y coarta otro tipo de libertades. Bueno, también hay que hacer un mapeo y ver cuáles son las comunas, porque no necesariamente en toda la macrozona sur, pero sí en comunas que son las que tienen mayor cantidad de ataques, como es Ercilla, como es Coyipulli, como es Tirúa, como es Contulmo, Cañete en el cono sur, en fin, que se pueden entonces ahí distribuir, a lo mejor ahí concentrar mayor cantidad de efectivos y sacarlos a lo mejor de otras comunas en donde hoy día afortunadamente la situación está mejor, pero que sin embargo están también dentro del estado de excepción. Quizá esa también es una forma de concentrar los esfuerzos en las comunas en donde hoy día tenemos una mayor cantidad de hechos incendiarios. Hoy día recién Tirúa, comuna de Quidico, o sea, localidad de Quidico, una nueva casa
quemadas. Entonces no podemos despertar cada día con cuántas casas se quemaron o cuántas balaceras hubo en la noche y cuántos vehículos, maquinaria o si incluso si alguien fue atacado y perdió la vida, que es lo peor que puede ocurrir. Vivimos siempre con esa incertidumbre, con esa angustia. Y eso no es justo para la provincia de Arauco, ni de Biobío, ni Araucanía. Sí. Diputada, en la tarde en la Cámara de Diputados hay interpelación a la ministra del Interior, Carolina Toá. ¿Qué expectativas tiene usted con lo que puede hacer ahí el diputado Longton? ¿Y qué es lo que espera de respuestas de parte del gobierno? ¿Sirven de algo estas interpelaciones, por ejemplo? Esta es la cuarta que va a enfrentar algún ministro del presidente Boric. Mira, esta es la cuarta y lo hemos hecho en este caso con responsabilidad porque a nuestro juicio han habido muchas situaciones en que el gobierno no ha dado respuesta ni ha estado a la altura, pero hemos sido muy responsables en ocupar esta herramienta con responsabilidad y cuando la situación ya realmente así lo amerita. Y es una herramienta que está en la Constitución y la hemos utilizado porque necesitamos tener respuesta respecto a esto, principalmente lo que es la violencia en la macrozona sur, que una de las razones es también la inmigración ilegal, es decir, el uso y el control de las fronteras, las deportaciones, de que hay 19.000 o 20.000 personas que deberían estar fuera del país, solo se han deportado 20, ahora quizás han subido un poco con el último avión que salió, pero esos no son más de 100. Entonces hay situaciones como esas que son muy, muy importantes que dentro de nuestro ordenamiento jurídico la ministra nos dé la respuesta y nos diga entonces qué es lo que va a hacer el gobierno, qué plan tiene para mejorar esto, en el caso del control de frontera, en el caso de la macrozona sur, probablemente haya ahí también alguna anuncio, alguna respuesta que nos dé respecto a lo que nosotros creemos que no ha sido un cumplimiento de la función acorde a lo que necesitamos como ciudadanos, porque hasta ahora no tenemos, francamente, la posibilidad, ni tenemos el derecho a vivir en paz, ni a transitar, ni dormir en paz, por lo menos en la zona que represento, que es mi provincia de Arauco y Biobío, y en eso esta herramienta es una herramienta legítima y que esperemos que las respuestas nos satisfagan, aun cuando lo veo difícil, pero sí tenemos que usar esa herramienta, porque es una forma también de mostrarle, en este caso al Ejecutivo, que estamos ejerciendo nuestro rol de fiscalización, pero siempre con el objeto, no solo con una cuestión de política netamente, nosotros somos oposición y no por ello vamos a querer que lo hagan mal, ni que las cosas no le resulten al gobierno, porque si eso ocurre, resulta que las personas y sobre todo los más vulnerables y los que tienen menos capacidad de poder buscar otra vida, a lo mejor en otro lugar del país, que son la gente de la provincia de Arauco y Biobío, y que no tienen los recursos para poder vivir de otra forma o vivir mejor, son los que se dañan. Y en ese sentido, ese es mi rol y mi representatividad obedece a esas personas y por ellas es que tenemos que buscar todas las herramientas y todos los instrumentos y ejercer todo nuestro rol, también haciendo que el Estado de Chile, a través del gobierno que hoy día está, pueda entonces cumplir con ese rol de resguardarnos a través de un Estado de Derecho que sea fuerte y que sea el que realmente protege a las personas. Diputada Flor Weiss, muchas gracias por esta entrevista. Que tenga una muy buena jornada. Muchas gracias, Davos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Buen día.